Saludamos a nuestros hermanos de la iglesia, saludamos también a todos los que nos siguen a través de los medios y estamos agradecidos a Dios por esta nueva semana que nos permite llegar con victoria, con salud, con fortaleza, pero al mismo tiempo también acompañando a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Gloria a Dios porque todos los hijos y las hijas de Dios confiamos y esperamos en Él por una obra poderosa en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros familiares y de nuestros amigos. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra basada en el libro de Mateo capítulo 20 del 29 al 34. Capítulo 20 de Mateo, versículos 29 al 34. Esta porción de la palabra nos muestra un título que usted puede poner de muchas maneras. Yo lo estoy llamando clama y clame más. O clamemos al Señor por nuestro milagro. Clamemos al Señor por el milagro que esperamos en la vida de nuestros hermanos en Cristo, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestros amigos que necesitan que nosotros tomemos una nueva postura. Yo quiero pedirles que podamos leer esta porción de la palabra en Mateo capítulo 20 del 29 al 34. Yo voy a usar esta mañana esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene a la mano esta versión, lo puede usar, o si no, va a ayudar a usted con la Biblia que usted tiene. Esta versión le va a ayudar a entender un poco más. Dice lo siguiente: mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección de ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Necesitamos, por lo tanto, hacer algo que el Señor tenga en favor nuestro. Y necesitamos por lo tanto, esta mañana, reflexionar en esta porción de la palabra. Necesitamos tomar esta porción de la palabra para que todos juntos podamos compartir de esta porción de su palabra. ¿Qué encontramos? Leíamos hasta el versículo 31, donde los dos ciegos nos hacían, al oír la voz de la multitud que les decía que se callen ellos, entonces ellos comenzaron a gritar más. Dice el texto 32, cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Dice la palabra que aquí que encontramos en esta porción de la palabra, pues esta enseñanza que quiero tocar y compartir con ustedes en este tiempo. Reflexionaba en el hecho de que todos nosotros necesitamos tomar una decisión después de estas circunstancias que estamos viviendo. Necesitamos entender todos juntos que no podemos seguir viviendo la vida cristiana de la misma manera como estábamos viviendo. Necesitamos hacer algo para que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida realmente cambie
y no sigamos de la misma postura que antes. La decisión tiene que ser entre si seguimos viviendo en la forma como estábamos viviendo antes o tomamos una nueva postura. Y eso tiene que ver con lo siguiente. La situación que estamos atravesando nos demanda decidir si seguimos viviendo nuestra fe de la misma forma de cómo lo estábamos viviendo o haciendo antes que llegue y se presente esta situación, o aprendemos a vivir nuestra fe de una manera sobrenatural. Tal vez usted me diga hasta aquí, pues no lo entiendo. ¿Cuál es vivir de la forma que vivíamos antes y ahora tener una nueva vida? Hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros vivíamos una vida cómoda en el aspecto espiritual. Nada nos preocupaba porque hay de todo, hay trabajo, hay salud y algunas cosas que se presentaban, de hecho, nos llevaba a buscar un poco más de Dios. Pero esta situación que está viviendo el mundo, esta situación que estamos atravesando como familia, como hermanos, como amigos, no puede dejarnos en las mismas condiciones. Lo tenemos que hacer, tenemos que vivir la vida cristiana a nuestra manera, o seguimos o cambiamos por una vida cristiana a la manera de Dios. Lo vivimos según nuestros criterios humanos, personales y terrenales, o lo hacemos según los principios y los valores de la palabra de Dios. Hermanos, la decisión es entre si usted sigue viviendo como un cristiano carnal o natural, o como un cristiano espiritual o sobrenatural. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17, encontramos en esta porción la exhortación de Dios a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Vuelvo a resumir aquí. Nuestra vida después de esta situación no puede seguir siendo la misma. No podemos seguir viviendo el cristianismo o nuestra fe o nuestra vida cristiana de la misma forma. La lucha ahora y la decisión es entre que usted sigue lo mismo o da un salto y buscamos juntos en Dios y aprendemos de la palabra a vivir como cristianos verdaderos, como cristianos espirituales y caminando en lo sobrenatural de Dios, ya no en lo natural, ya no en lo humano, ya no a nuestra manera, ya no más en nuestros criterios personales, ya no más mezclando las cosas de Dios con las cosas de la cultura, sino necesitamos aprender la lección más grande que Dios tiene para la humanidad a través de estas circunstancias, que podamos definirnos, que podamos tener una postura clara, una postura real como hombres y mujeres que afirmamos creer en Dios, que proclamamos que caminamos con Él. Él necesita de la iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia dinámica, una iglesia que crezca, una iglesia que glorifique a Dios de verdad, una iglesia que adore en espíritu y en verdad a Dios, y creyentes que seamos fieles discípulos de Cristo en nuestro diario vivir. Hermanos, hay un relato que ya leí que se presenta en los 3 primeros evangelios, y este relato tiene suma importancia para nuestro aprendizaje hoy. Habla de la sanidad de 2 ciegos que se encontraban en el camino a la salida de la ciudad de Jericó. Ellos se sentaban siempre en ese lugar para mendigar.
Pero un día se les presentó la oportunidad, tal vez la única y la última oportunidad que ellos tenían, de que el Señor Jesucristo pasara junto a ellos, como dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, que Jesús viniera en dirección de ellos o en dirección hacia ellos. Y ellos entendieron eso como una oportunidad, como la única o la última oportunidad. Ellos se dijeron, es esta o nunca más tendremos la oportunidad. Es ahora para seguir viviendo en lo mismo y haciendo lo mismo, que es mendigar, o buscamos el cambio de nuestras vidas. Seguimos viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, o buscamos andar en lo sobrenatural de Dios y poder ver la luz de Dios y poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Es así cuando ellos oyeron, dice ahí el texto de esta versión, cuando ellos oyeron que Jesús venía en dirección de ellos, o la versión que la mayoría tenemos, la versión Reina Valera 1960, dice, cuando oyeron que Jesús pasaba cerca a ellos, ellos tomaron una gran decisión de hacer algo por su situación y hacer algo que cambiara esa situación, o aprovechar esa única oportunidad para dejar de ser como ellos estaban viviendo hasta allí. Dice allí el texto, ellos al oír que Jesús pasaba o venía en dirección a ellos, ellos que tomaron la decisión de dejar de seguir viviendo así, de aprovechar esa oportunidad para cambiar sus vidas, para cambiar su historia, para dejar de ser ciegos y poder ver la luz del día. Dice el texto allí que ellos comenzaron a gritar. Ellos se dijeron, es esta nuestra oportunidad. Es este el momento para que algo nuevo venga a nuestras vidas. Para que algo diferente comience a ser parte de nuestra vida. Y ellos comenzaron a gritar. Y ellos dijeron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando ellos terminaron de decir lo que dijeron, hermanos, no sucedió nada. Jesús siguió caminando porque ellos esperaban algo, pero no pasó nada. Y uno se pregunta por qué. Y aquí podemos usar este aspecto para decir, es que ellos lo hicieron de una manera natural. Como diciendo, bueno, hagámoslo para ver qué pasa. Podemos decir con el lenguaje de hoy, ellos gritaron como cristianos carnales, haciendo uso de su poca fe, de ese algo que tenía, como lo hacemos muchos de nosotros. Y peor aún, allí escucharon a la multitud que les decía, cállense. Ellos escucharon allí a la multitud que les decía, Jesús está ocupado, Él está de camino a prisa. Él no tiene tiempo para atenderlos a ustedes. Porque ellos lo hicieron de una manera como siempre estaban acostumbrados tal vez. Esto es una forma de hacer las cosas y de vivir la vida cristiana de una manera natural, como el apóstol Pablo lo llama, como cristianos carnales, como cristianos cómodos. Y no podemos seguir viviendo en esa situación. Decía al comienzo que esta circunstancia que está viviendo el mundo, que estamos viviendo todos nosotros muy cerca, no podemos seguir viviendo en la misma situación. Necesitamos algo que suceda dentro de nuestro interior. Y yo quiero mostrar otros ejemplos de la palabra que hablan de que las cosas no suceden
cuando uno sigue haciendo de la misma manera. En el caso de Pedro y sus amigos, ellos eran pescadores y fueron a pescar una noche. Pasaron toda la noche pescando y no habían conseguido absolutamente nada. El día siguiente, muy de temprano, ellos ya arreglaban sus redes, limpiaban sus redes para volver a la casa con las manos vacías. Y en eso el Señor Jesús se presentó, seguido por una multitud que tenía hambre de oír la palabra. Y el Señor, al llegar a las orillas del río, le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barco. Él se subió y pidió a Pedro que lo alejara un poco para que desde allí él enseñara a la multitud. Después el Señor Jesús miró para Pedro y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo: si tú has pescado hasta hoy de la misma manera como lo has hecho siempre, usando tus propias tácticas y estrategias en el lugar que siempre lo hacías, el Señor le dijo: nunca más vas a lograr nada. Nunca más vas a obtener nada, porque eso es una manera natural, humana. Pero ahora yo quiero conducirte a lo sobrenatural de Dios. Quiero que bogues mar adentro. Quiero que vayas a las profundidades. No te quedes más en la superficie, en las orillas, en la periferia. Ya no sigas viviendo una vida cristiana mediocre, una vida religiosa. Y usted sabe que la palabra nos enseña que Jesús no vino a establecer religiones. El Señor Jesucristo vino a establecer una relación con Él y que esa relación pueda crecer día tras día hasta tener una relación estrecha, una relación donde las características de Él se puedan mostrar en nuestra vida. Y cuando Pedro oyó aquella invitación del Señor que le dijo: Pedro, boga mar adentro, Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque yo conozco de todo este trabajo, pero porque tú lo dices, yo lo haré. Pedro bogó mar adentro, echó sus redes, y cuando ellos empezaron a jalar las redes, hermanos, allí había la cantidad de peces que Pedro nunca antes había pescado. Tuvieron que llamar a sus amigos, ayuda por otro barco para que con la ayuda de ellos pudieran sacar. Hermanos, el Señor quiere derramar bendiciones mayores, si usted quiere. Bendiciones mejores de los que usted y yo hemos recibido hasta antes de esta situación. Esta situación es como la tormenta que vivieron también los discípulos allí en el lago. Y allí se presentó el Señor Jesús. Y el Señor les dijo: tranquilos, yo estoy aquí con ustedes. Hermanos, el Señor nos invita a ir más allá de vivir la vida cristiana a nuestra manera. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero yo le pregunto: ¿qué consiguió? ¿Qué logró de Dios? ¿Hubo milagros en su vida? ¿Hubo cambios? ¿Su matrimonio está como usted desea? ¿Su familia está como usted espera? Necesitamos, hermanos, tomar decisiones en nuestra vida. Estos dos ciegos, pudieron haberse quedado allí callados al oír la voz de la multitud que le decían: cállense. O ellos, al percibir que el Señor Jesús no se detuvo y que Él seguía su camino, ellos pudieron haberse sentado frustrados, decepcionados, desilusionados. En vez de tomar esta actitud, ellos hicieron honor a la decisión inicial que tuvieron. Ellos estaban cansados de vivir en esa situación. Por lo tanto, algo grande se despertó en el corazón de ellos. Algo grande se levantó dentro de ellos. Y eso les llevó a ellos a entender de que no era a través del grito que se logran las cosas de Dios, sino a través del clamor. Porque ellos estaban cansados de vivir como ciegos, solo viendo la oscuridad. Ellos dijeron: basta ya de seguir en lo mismo.
Es tiempo de empezar algo nuevo. A pesar de las voces que se levantan para acallarnos, ellos dejaron de gritar. Hermanos, porque todos pueden gritar, pero no muchos aprenden a clamar. Y nosotros necesitamos clamar y no gritar. Necesitamos clamar a Dios. Y hay una tremenda diferencia entre lo que es gritar y clamar. La gente sale a las calles a gritar, a protestar. Pero eso no trae consecuencias favorables. En cambio, el clamar a Dios sí va a traer transformaciones, cambios, los milagros que esperamos. Hermano, nuestro clamor tiene que ser tan fuerte, tan profundo o tan intenso que genere una acción de parte de Dios. Cuanto más se levanten las voces para acallar nuestro clamor, nosotros debemos de aprender de estos dos ciegos a clamar más, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, a clamar más fuerte. Nuestro clamor no queda desapercibido de parte de Dios. En aquella ocasión, ellos, a pesar de las voces que le decían cállense, como ellos tomaron la decisión de no seguir viviendo en lo mismo, de la misma manera, en el mismo lugar, haciendo lo mismo de siempre, teniendo lo mismo de siempre, solo las migajas de lo que la gente les daba a ellos. Ellos tomaron la decisión de que algo nuevo empezara en sus vidas, algo nuevo llegara a sus corazones. Y ellos, hermanos, clamaron tan fuerte, clamaron tan intensamente, clamaron tan profundamente, que Dios tomó o que generaron una acción muy linda en el Señor Jesucristo. Dice allí la palabra que cuando, miren ahí el 31, cállense, les dijo la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y el versículo 32 nos muestra tres acciones de parte del Señor Jesús frente al clamor de estos dos ciegos. Dice la primera cosa, que el Señor Jesucristo los oyó. El Señor, a pesar de la distancia que Él había avanzado de donde estaban los ciegos, el Señor Jesús oyó el clamor de ellos. En segundo lugar, el Señor se detuvo allí. No se detuvo porque no tenía posibilidad de seguir caminando. No se detuvo porque alguien le tocó al Señor como en otra ocasión. El Señor se detuvo porque Él escuchó el clamor de estos dos ciegos. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les hizo llamar. Uno de los discípulos corrió hacia aquellos dos ciegos y les dijo: el Señor te llama. Y el Señor los recibió allí. Y hoy tal vez usted diga: pero yo siempre oré a Dios. Y yo quiero decirle, tal vez lo hizo solo, de una manera natural, como un cristiano carnal, como un cristiano religioso. Pero esta situación que estamos pasando tiene que tocar, hermano, nuestras fibras, tiene que tocar lo más profundo de nuestro corazón y nos debe llevar a no solo orar como estábamos haciendo, sino a incorporar el clamor a Dios en nuestras vidas. Y tiene que mover nuestro clamor, el corazón de Dios. Y cuando nosotros comencemos a clamar, como dice Jeremías, clame a mí. Dios nos dice a través del profeta Jeremías: clame a mí, yo te mostraré cosas ocultas. Necesitamos aprender a clamar como lo hicieron estos dos ciegos, cansados de vivir de la misma forma, de una manera natural, carnal, mediocre,
religioso. Necesitamos aprender a dar este segundo paso que cambiará nuestras vidas, que hará de nuestra relación de pareja mejor, que hará de la relación de nuestra familia una relación familiar de bendición el uno para el otro. Tal vez usted diga, pero el Señor tiene tantas cosas que hacer. Como algunos cristianos dicen, pastor, pero el Señor tiene que oír la petición del mundo entero hoy. ¿Usted cree que Él nos atienda? Pues el Señor está dispuesto a atender a cada persona que clama. No a aquel que grita, no a aquel que ora de la misma manera como lo hacía antes de esta situación. Necesitamos hoy de verdad buscar la compasión de Jesús. Y la compasión del Señor Jesús no lo deja a Él parado allí, sino que Él los mandó llamar. Y cuando Él los mandó llamar y ellos llegaron al lugar donde el Señor estaba, el Señor les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ahí el versículo 33, 32 dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron los ciegos, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y los tocó. Y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver y luego le siguieron. Hermanos, cuando usted clame de esta nueva manera, donde nuestro clamor sea, hermanos, con intensidad, y no necesitamos vivir necesariamente las circunstancias dolorosas que están viviendo muchos hermanos, amigos o familiares para aprender a clamar. Nosotros podemos entender el dolor y clamar a Dios. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo. Un cuerpo se duele cuando el otro es maltratado, golpeado, lastimado o está pasando por los momentos difíciles. Y necesitamos, por lo tanto, aprender que el dolor del hermano es mi dolor. La agonía de esta hermana es mi agonía. Y por lo tanto nuestro clamor a Dios tiene que ser en esa intensidad, en esa dirección. Hermano, no espere vivir lo que están viviendo muchos hermanos para aprender a clamar a Dios como ellos lo están haciendo. No traiga con sus palabras de decir, pero yo no estoy en los zapatos de él o de ella para clamar como ella, como él. No, usted debe entender que es parte de un solo cuerpo. Y si es parte de ese cuerpo, a usted le debe doler lo que su hermano o hermana está pasando. Y eso debe empujarnos, eso debe llevarnos ante Dios y derramar nuestra alma clamándole a Él intensa y profundamente. Y necesitamos, para terminar, escuchar algo interesante. Cuando estos dos ciegos comenzaron primero a gritar y luego comenzaron a clamar, la multitud comenzó a decirles, cállense. Yo quiero decir para usted hoy, cuando usted busca más de Dios, cuando usted clame a Dios como debe de hacerlo, yo quiero decir para usted que se levantarán voces para oponerse a su clamor. Se levantarán voces para decirle a usted que nada va a suceder, que todo va a seguir igual después de esta situación. No, después de esta situación la iglesia no será la misma. Usted no será la misma persona viviendo su fe, viviendo la vida cristiana de la misma manera. Porque si usted piensa seguir de la misma manera, no aprendió nada de estas circunstancias. Yo estoy seguro que uno de los grandes propósitos de Dios es que usted como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como discípulo de Cristo, aprenda y aprendamos juntos de que Dios nos está dando la oportunidad de salir de nuestras comodidades, de salir de nuestra vida religiosa, de nuestra vida mediocre como cristianos, de nuestra vida de tibieza, de indiferencia, de falta de amor, de falta de unidad,
a vivir una vida cristiana como Dios espera y Dios quiere que vivamos sus hijos. Pero ten presente, amado hermano y amada hermana, que cuando usted busque las cosas de Dios, cuando usted quiera más de Dios, cuando usted quiera que su vida, su familia cambie, se levantarán voces para oponerse a su clamor. Y yo quiero decir que hay dos tipos de voces. Hay las voces externas, como en este caso, las voces externas venían de la multitud, diciendo a los dos ciegos que clamaban: ¡cállense! Jesús no les va a atender. Jesús está muy ocupado en otras cosas más importantes que atenderles a ustedes. Vendrán voces externas de nuestros familiares. Vendrán voces externas de nuestros amigos, de las personas que nos conocen. Y ellos nos dirán: nada va a suceder. Mira cómo vives. Nada va a cambiar. Pero yo quiero decirle a usted, hermano, levántese. Levantémonos como estos dos ciegos y determinémonos a buscar en Dios las cosas que Él tiene para nosotros. No solamente vendrán voces externas frente a nuestro clamor y a nuestra determinación, sino que también vendrán voces internas. Vendrán desde su adentro, desde su interior, voces que le dirán a usted: no lo haga porque no va a suceder nada. Voces de la incredulidad, voces de nuestras dudas, voces de nuestros temores. Esas voces que aún nos acompañan, pero que hoy debemos decir que esas voces se callen en el nombre de Jesús, porque usted y yo nos hemos determinado a vivir una vida cristiana en lo sobrenatural de Dios. ¿Recuerdan aquella vez también con el apóstol Pedro? Cuando él vio al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas que venía hacia ellos. Pedro le dijo: Señor Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ven. Y hoy el Señor nos dice a todos nosotros que caminemos sobre las aguas, que es lo mismo que caminar en lo sobrenatural de Dios. Hermanos, cuando Jesús le invitó a Pedro a caminar hacia él, Pedro descendió de aquel barco y él empezó a caminar. Y si Pedro hubiese mantenido los ojos puestos en el Señor y obediente a la palabra del Señor, Pedro hubiera llegado hasta el lugar donde estaba el Señor Jesús. Y estoy seguro que si Pedro llegaba hasta allí, el Señor lo hubiera abrazado a Pedro. Pero Pedro falló, como muchos de nosotros lo hemos hecho ya en nuestra vida antes de esta situación. Pero a partir de hoy el Señor nos invita a bajarnos de nuestro barco, de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, entre comillas, de nuestras provisiones, de nuestras preocupaciones. El Señor quiere que nos bajemos de allí para empezar a caminar sobre las aguas, sobre lo sobrenatural de Dios. Y cuando usted empiece a caminar, por favor, no mire atrás, no mire hacia abajo. En otras palabras, no desviemos nuestra mirada de Jesús. No desviemos nuestra mirada de nuestro propósito, de nuestra determinación. No se desvíe usted de su determinación de leer la palabra. Y yo me alegro que estas circunstancias están generando que personas busquen iniciar leer la Biblia. Yo recibí un mensaje de una señora que me dijo: pastor, ayúdame, enséñame cómo leer la Biblia. ¿Dónde comienzo a leer la Biblia? Mi esposa estos días recibió de una muchacha igual, de una señora igual, que le decía: hermana, ayúdeme a cómo estudiar la Biblia. Estos son los buenos resultados de esta circunstancia dura.
Por eso usted y yo no podemos seguir viviendo en lo mismo. Usted y yo no podemos seguir oyendo las voces que no vienen de Dios, como aquellas voces de la multitud que le decía a los ciegos: no clamen, cállense. Pero ellos comenzaron a clamar aún más fuerte, porque ellos se determinaron, porque ellos decidieron cambiar su historia. Ellos decidieron ser personas libres de esa ceguera, de vivir en las tinieblas, de vivir en la oscuridad, de vivir mendigando. Ellos tomaron la decisión al ver o al percibir que el Señor Jesucristo pasaba cerca de ellos. Hoy tenemos nosotros la tremenda oportunidad de decirle: Señor, basta ya de la manera como he estado viviendo antes de que esta situación se desate en este mundo. Hermanos, el Señor nos ama tanto que Él va a buscar las 1000 formas de atraernos hacia Él, de encaminarnos en el camino correcto, de enseñarnos la vida como debemos de vivirla. Que Él quiere enseñarnos cada día cuál es lo mejor para nosotros. Yo quiero invitarle a usted que usted se levante, sea cual sea su situación, sea cual sea su circunstancia, sea cual haya sido la manera como estuvo viviendo su vida cristiana. Hoy levántese y dígale: Señor, yo voy a dejar de solo orar religiosamente. Yo voy a dejar de gritar. A veces he gritado en mi desesperación, pero ahora entiendo que el gritar no trae ningún resultado. Yo quiero aprender a clamar a partir de hoy. Y que usted pueda empezar en su casa a clamar a Dios por las situaciones que usted vive, por las circunstancias que usted está pasando, por las cosas que están sucediendo en su relación de pareja, en su relación familiar. Que usted pueda gritar de dolor y clamar intensamente porque el Señor le libere de esto y de otro pecado en el que usted siempre cae, quiere salir pero no puede. Hermanos, usted necesita aprender a poner a Dios en primer lugar. Y por favor, no demos más oídos a aquellas voces, ni externas, ni las internas, que se levantarán siempre. Confíe y confiemos todos juntos en el poder de Jesús, en el amor de Jesús, y Él nos va a atender y Él va a hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos. Que Dios nos bendiga. Allí donde usted está, puede cerrar sus ojos y vamos a orar. Dígale: Señor Jesús, yo le agradezco por este tiempo. Gracias porque usted, para ejemplo, para muestra, cambió la vida de estos 2 hombres que se determinaron a dejar de vivir de la manera como ellos vivían, en su ceguera, mendigando. Pero ellos alcanzaron el milagro tuyo porque se determinaron a clamar, a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todas las circunstancias. Ellos clamaron tan fuerte, tan intensamente, que generó una acción hermosa en la persona del Señor Jesús. Y hoy usted está dispuesto, Señor, a atender nuestro clamor, a atender nuestra súplica, a atender, Señor, nuestro ruego. Porque hoy nosotros decidimos, Señor, a dejar la vida cristiana carnal, la vida religiosa, la vida mediocre. Y hoy tomamos la decisión de ser cristianos de verdad, hijos verdaderos, hijas verdaderas, que cada día nos esforcemos por hacer que tu corazón sea un corazón feliz y alegre de vernos a nosotros caminando, Señor, según los principios y los valores de su palabra. Señor, haz un milagro en nuestra vida
y que este milagro sea el milagro del cambio, el milagro de la transformación en nuestros corazones, en nuestra mente. Señor, llénanos de su presencia y ayúdanos a nunca más ser los mismos que éramos antes de esta situación. Enséñanos y ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres, cristianos y cristianas de verdad, sinceros, determinados, comprometidos, entregados, responsables, disciplinados, obedientes, que amemos a nuestro prójimo, que oremos por nuestros enemigos si es necesario y que compartamos, Señor, lo que usted nos da a cada día. Bendice, Señor, a su iglesia para nunca más ser lo que fuimos antes de estas circunstancias. Oh Dios, ayúdanos y bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.